Buenos días, tardes, noches. En esta oportunidad voy a hablar sobre la reforma agraria de Juan Velasco Alvarado, uno de los procesos más trascendentales y polémicos de la historia republicana del Perú. El 24 de junio de 1969, el gobierno militar del general Velasco anunciaba: el campesino del Perú será en verdad un ciudadano libre, con su frase: campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza, conocido como la Ley de Reforma Agraria. Esta medida buscaba transformar por completo la estructura agraria del país, acabar con el sistema de haciendas, redistribución de la tierra a los campesinos que lo trabajaban. Aunque sus resultados han sido objeto de intenso debate, es innegable que esta reforma presentó un intento sin precedentes de construir una nación más justa y equitativa, cuyas consecuencias aún resuenan en el Perú contemporáneo. Hoy veremos de cómo contribuyó de forma beneficiosa la reforma agraria en el aspecto político, económico y social. En el aspecto político, buscó la democratización del poder rural. Desde el punto de vista político, la reforma buscó desmantelar el poder de las oligarquías terratenientes que durante siglos habían controlado tanto la tierra como la política local. El sistema de haciendas funcionaba como una estructura de dominación, donde los gamonales o hacendados tenían poder absoluto sobre los campesinos. Al expropiar las grandes propiedades y entregar las tierras a cooperativas y comunidades campesinas, el gobierno buscaba redistribuir el poder y crear una nueva base social que respaldara un Estado más inclusivo. Aunque el régimen de Velasco era autoritario, paradójicamente, su forma democratizó el espacio rural, al debilitar los antiguos terratenientes y empoderar a los campesinos como ciudadanos con derechos. Pasando al siguiente punto, el aspecto económico buscó la redistribución y productividad. La reforma respondió a una necesidad urgente de corregir la desigualdad en la tendencia de la tierra, viendo del año de 1969, menos del 1% de los propietarios controlaba más del 80% de las tierras agrícolas, mientras millones de campesinos carecían de terrenos propios o subsistían como siervos en condiciones de servidumbre. La expropiación de casi 9 millones de hectáreas y su redistribución entre más de 300.000 familias fue el mayor proceso redistributivo de la tierra peruana. Si bien la productividad agrícola cayó por falta de créditos, capacitación y gestión adecuada en las cooperativas, la reforma cumplió un objetivo fundamental: incorporar a los campesinos a la economía nacional y romper con el modelo feudal. A largo plazo, esto permitió el surgimiento de pequeños y medianos productores agrarios que, que serían clave para el desarrollo regional en décadas posteriores. Por último, en el aspecto social, buscó la dignidad y el reconocimiento de todas las clases sociales dentro del país. En el plano social, el impacto fue profundo y simbólico. Durante siglos, los campesinos vivieron bajo relaciones de servidumbre y humillación. La reforma agraria no solo les entregó tierras, sino que les devolvió la dignidad y el reconocimiento. La lema, el campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza, sintetizó este cambio. Por primera vez, los campesinos, en su mayoría indígenas, fueron reconocidos como ciudadanos plenos, capaces de decidir sobre su propio destino. Esto transformó la autoestima colectiva de las comunidades andinas, fortaleció sus identidades culturales y dio origen a nuevos movimientos sociales e indígenas que marcarían las décadas siguientes. En conclusión, la reforma agraria de Juan Velasco Alvarado fue un punto de inflexión en la historia del Perú. Políticamente, debilitó la oligarquía; económicamente, buscó redistribuir la riqueza; y socialmente, reivindicó la dignidad del campesino o campesinado. A pesar de sus limitaciones, como la baja productividad o la falta de apoyo técnico, su legado es innegable. Cambió para siempre la estructura social del país y puso fin al sistema semifeudal
que había perdurado por siglos. Más de 5 décadas después de las transformaciones del Perú rural, tienen su origen en aquella medida audaz de 1969. En definitiva, la reforma agraria de Juan Velasco Alvarado fue una revolución social desde el campo, que con aciertos o errores abrió el camino hacia un país más igualitario. Gracias.